La aplastante lógica para invertir en oro. Ya hemos hablado anteriormente de Rick Rule, y verdaderamente es un personaje cuyas aportaciones me gusta revisitar a menudo. Se puede aprender tanto de él que hoy os voy a dejar unas cuantas perlas sobre él. Rick Rule es experto y muy bregado inversor en recursos naturales y guarda especial atención por los metales preciosos. Eso es de sobra conocido. Sin embargo, no es un inversor que diga que siempre es buen momento de poseer metales preciosos. En efecto, Rick Rule dice: voy a vender mis acciones de empresas mineras de oro cuando las razones por las que poseo estos activos dejen de tener validez. Pero en primer lugar, ¿por qué Rick Rule tiene acciones de mineras de oro y oro físico? Nos lo explica de forma muy sencilla. Poseo activos de oro porque pienso que el dólar estadounidense, y en particular los instrumentos de ahorro denominados en dólares, están en riesgo en cierta medida. Uno de los riesgos son la deuda y los déficits fiscales. La deuda de los Estados Unidos está por encima de los 32 billones de dólares y además los compromisos de los Estados Unidos que están afuera del balance superan los 100 billones de dólares. Y para pagar toda esta deuda tenemos un presupuesto que todos los años es deficitario con un desfase de 2 billones de dólares. Ya ves, Rick Rule lo tiene claro. La deuda es lo que se acumula año tras año. El déficit es la deuda que se genera en cada año en particular, de modo que si cada año el presupuesto genera déficit, eso quiere decir que ese déficit se va sumando al balance de la deuda acumulada de todos los años anteriores. O sea, en lugar de reducir la deuda, lo que Estados Unidos y la mayoría de países occidentales está haciendo es aumentar año tras año la deuda. La deuda acumulada se hace cada vez más grande y más difícil de pagar. Rick Rule continúa: así que la primera circunstancia que me haría vender mis activos de oro sería ver un presupuesto gubernamental equilibrado. Estaría encantado de ver eso. Es decir, Rick Rule tendría que ver que los presupuestos públicos empezaran a no tener déficits para entonces empezar a pensar en vender su oro. Bueno, ya se pueden imaginar que eso a día de hoy sería bastante inaudito que ocurra. No esperamos que los gobiernos se aprieten el cinturón y se pongan a recortar gastos. La segunda razón por la que poseo oro es que los productos de ahorro denominados en dólares actualmente ofrecen un rendimiento real negativo. ¿Qué quiere decir esto que nos cuenta Rick Rule? ¿Qué es un rendimiento real negativo? Explicado de forma sencilla, un rendimiento real negativo significa que aunque ese instrumento de inversión te dé una rentabilidad positiva, resulta que esa rentabilidad es menor que la tasa de inflación. Así que aunque nominalmente te parezca que ganas dinero, en realidad si quieres ir a comprar cosas con ese dinero, puedes comprar menos cosas que antes. En otras palabras, pierdes poder adquisitivo real. Pongamos un ejemplo. Si un bono del Estado te da un interés del 4%, pero la tasa de inflación está en el 7%, por mucho que creas que ganas dinero con los intereses que te pagan, en realidad estás retrocediendo en poder de compra en un 3%. O sea, eres un 3% más pobre que antes. Menuda inversión más ruinosa, ¿verdad? Dejemos que Rick Rule siga hablando. El bono americano a 10 años ofrece pagarte un 3.5% de interés al año como compensación por prestarles dinero, en una moneda que la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos reconoce abiertamente que pierde poder adquisitivo a una tasa de entre el 7% y el 7.5% anual. En otras palabras, la proposición de valor del bono del Tesoro americano a 10 años es que el gobierno te va a costar entre el 3% y el 3.5% de tu poder adquisitivo cada año durante 10 años. A eso lo llamo riesgo libre de rentabilidad. Es de remarcar el juego de palabras que nos hace aquí Rick Rule porque normalmente al bono americano a 10 años se le conoce como una opción de rentabilidad libre de riesgo. Pero como nos ha explicado muy bien Rick Rule, él más bien lo ve al revés, o sea, considera que el bono americano es un riesgo libre de rentabilidad, ya que siempre tienes el riesgo de que el gobierno quiebre, y además no hay rentabilidad real ya que la inflación anual hace que con total seguridad pierdas poder adquisitivo a pesar del interés cobrado. Pero ahora veamos qué haría Rick Rule vender su oro. Si volviéramos a los tipos de interés reales positivos, lo que quiere decir que si la rentabilidad del bono americano a 10 años fuera superior a la tasa de inflación, entonces yo consideraría vender mis activos de oro. Y añade,
La tercera razón por la que poseo oro es porque los inversores institucionales más grandes del mundo típicamente tienen un 60% de sus carteras en bonos, lo cual actualmente representa un problema para ellos. Conforme los tipos de interés van subiendo, el valor capitalizado de su distribución, o sea, el valor principal de los bonos, va bajando. Y eso está ocurriendo a la misma vez que los intereses cobrados por los bonos no consiguen compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Esto quiere decir que la obligación de los gestores de las carteras de planes de pensiones, que es procurar que los pensionistas y otros beneficiarios obtengan beneficios de aquí a 20 años en adelante, está bajo ataque. El resultado de esto es que después de 40 años de mercado alcista en el mercado de bonos, yo creo que ese mercado alcista está tocando a su fin. ¿Y qué pasa cuando, después de 40 años donde los bonos no han parado de subir, el mercado se viene abajo? Rick Rule sugiere que en este caso veremos que los bonos empezarán a ser menos atractivos como inversión y se favorecerá la inversión en otros activos conservadores en lugar de los bonos, como, por ejemplo, el oro. Así que ya lo ven, puede que nos estemos aproximando a una debacle del mercado de deuda en favor del mercado del oro. Y aquí Rick Rule nos matiza algo muy relevante y a lo que a menudo no se presta atención. Lo importante es darnos cuenta de que la cuota de mercado de los metales preciosos y valores de metales preciosos en el mercado de Estados Unidos, que es el mercado de ahorros e inversiones más grande del planeta, es actualmente menor del 0.5%. Por contra, como media histórica de los últimos 40 años, la cuota de mercado de los metales preciosos respecto a otros activos de ahorro e inversión es del 2%. Así que el cálculo es muy sencillo. Si los metales preciosos volvieran a su media histórica de cuota de mercado, veríamos que la demanda de inversión en metales preciosos tendría que multiplicarse por lo menos por 4, lo cual es un gran aumento y por tanto representa una gran oportunidad de inversión actualmente. De modo que para ganar mucho dinero con el oro no tiene por qué ganar la guerra contra el dólar, simplemente tiene que perder un poco menos que ahora. Y eso es precisamente lo que Rick Rule piensa que va a ocurrir, que la demanda de inversión en oro va a volver a su media histórica desde los niveles deprimidos de ahora. A fin de cuentas, Rick Rule basa esa convicción en un principio muy útil del mundo de la inversión, que es la reversión a la media. Esto quiere decir que cuando un activo está excesivamente infravalorado respecto a su valoración relativa en términos históricos, el mercado suele hacer que ese activo se revalorice y vuelva a su media histórica, no sin antes pasarse de frenada al alza, como ocurre muy a menudo. Ya sabemos que un péndulo cuando se mueve no se queda en el centro, sino que siempre se desplaza de izquierda a derecha, pues el mismo principio se aplica a la idea de la reversión a la media en temas de finanzas. Por lo tanto, si ahora Rick Rule cree que es buen momento para comprar oro, porque la demanda de oro está por debajo de la media histórica, cuando esa demanda vuelva a su media histórica del 2%, entonces se plantearía vender sus activos en oro. Rick Rule también guarda unas palabras especiales de cariño hacia la plata. He estado en el mercado de los metales preciosos desde hace 50 años, y yo describiría mi relación personal con la plata como la de beneficiario. Sí, es verdad que a veces la plata me ha aburrido y me ha decepcionado, pero cuando la plata me ha pagado tanto y me ha pagado tan sumamente bien que sigo estando atraído por la plata. Si miras a los pasados mercados alcistas de la plata, el primero en mi experiencia personal fue el que se extendió desde 1970 a 1981, donde si recuerdo bien, la plata fue desde $1.25 y se disparó hasta alcanzar los $50. En el segundo mercado alcista de la plata que viví, el precio de la plata fue desde $4, cuando la gente detestaba la plata, hasta los $50. El tercer mercado alcista no fue tan generoso. El precio de la plata ascendió desde los $12 a los $50. Mi sospecha es que los astros se han alineado para un nuevo mercado alcista de los metales preciosos, que será liderado por el oro. Pero una vez que la narrativa se haya asentado, entonces la plata se moverá, y se moverá más rápido que el oro. Bien, eso es lo que piensa Rick Rule. Evidentemente no son predicciones al albur, sino que tienen fundamentos basados en los precedentes y en la situación macroeconómica que ya se ha descrito antes y que es muy propicia para la revalorización de los metales preciosos. Pero quien piense que Rick Rule se ha hecho multimillonario comprando oro y plata físicos, se lleva a engaño.
En realidad, Rick Rule siempre ha combinado los metales preciosos físicos con las acciones de empresas mineras. Así nos los cuenta. Como digo, en mi primer mercado alcista de mi experiencia, la plata subió de $1 a $50, y entonces las acciones de una pequeña empresa llamada Coeur d'Alene Mines se disparó desde los 10 céntimos hasta los $65. Claro, no es lo mismo multiplicar tu inversión por 50 que multiplicarla por 650. Menudo calentón de rally. Y Rick Rule continúa poniéndonos los dientes largos con historias de revalorizaciones épicas de las que él se benefició. En el mercado alcista de la plata, financié a 2 pequeñas empresas mineras de plata, una llamada Silver Standard Resources, que fue desde 72 céntimos de dólar que adquirí con una warrant hasta los $40 por acción. La segunda empresa fue Pan American Silver de mi amigo Ross Beatty, que se revalorizó desde los 50 céntimos hasta los $40 por acción. El potencial alcista en la plata, y particularmente en las compañías mineras de plata, es increíble. Amigos, desde luego mercados alcistas así de locos pueden hacer rico a cualquiera. ¿Y por qué la plata es tan explosiva? El veterano inversor Doug Cassey lo explica muy bien diciendo que la capitalización de mercado total de todas las empresas mineras de plata que hay en el mundo es tan pequeña que cuando la narrativa alcista de los metales preciosos impregna la masa de los inversores, entonces esos inversores generales tratan de unirse a las inversiones en la plata, y la diminuta capitalización de mercado de las mineras de plata no es capaz de absorber tanto dinero de golpe y, lógicamente, explotan en precio. Doug Cassey lo ejemplifica como tratar de hacer pasar la enorme presa hidráulica de Hoover por una manguera de jardín. Ya se imaginan el resultado, la manguera explota por la presión. Pero, obviamente, invertir en compañías mineras comporta numerosos riesgos que el inversor inteligente debe sopesar y diversificar. Invertir no es cosa sencilla, ni es coser y cantar, pero si se hace bien y se pilla un buen mercado alcista de los metales preciosos, el resultado puede cambiar tu vida. Espero que para mejor. Como siempre, prudencia y feliz inversión.